En un tiempo antiguo, mucho antes de que existieran reinos, imperios o ciudades como las que hoy conocemos, el mundo estaba lleno de vida, pero también de oscuridad. La humanidad había recibido de Dios el regalo más grande, la vida, la libertad y la capacidad de amar. Pero con el paso de las generaciones, los hombres se alejaron de la luz. La violencia se volvió común. La corrupción se extendió por todas partes, y la maldad se convirtió en el lenguaje cotidiano de un mundo que había olvidado a su Creador. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad, Dios vio algo distinto. Un corazón fiel a un hombre justo, un rayo de esperanza en un planeta consumido por la maldad en ese hombre. Era Noé en los días previos al gran diluvio. Fueron tiempos de guerra, odio y desenfreno. Los pueblos vivían entregados a sus propios deseos. Sin buscar a Dios, en las palabras de bondad eran pocas, y las acciones rectas eran todavía menos. La Biblia describe aquel momento con una profundidad que estremece. La tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. Las personas ya no distinguían entre lo sagrado y lo profano. La vida no tenía valor, la injusticia era celebrada, y el pecado se había transformado en un estilo de vida. Pero Noé era diferente. La Escritura dice: Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mientras el mundo entero caminaba hacia la destrucción, Noé caminaba hacia Dios. Y en esa conexión, en esa fidelidad, encontró un propósito que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Una noche, mientras el mundo dormía en su indiferencia, Noé sintió que algo lo despertaba. No era un sueño común, era un susurro profundo. Una presencia que llenó su alma de reverencia y temor santo. Entonces escuchó la voz de Dios, una voz que resonaba no en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. Dios le dijo: «El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra». El juicio era inminente. Pero en medio de esa sentencia, Dios le ofreció una salida. «Haré venir un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá». Y entonces, en medio de esa terrible noticia, vinieron las palabras que cambiaron el destino de Noé y su familia para siempre. «Pero estableceré mi pacto contigo, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Dios le pidió a Noé lo impensable. Una tarea que desafiaba toda lógica y razón humana: al construir un arca. No era un pequeño barco para pescar, era una embarcación gigantesca, un refugio monumental diseñado para sobrevivir al mayor desastre que la humanidad jamás había visto. Dios le dio a Noé los planos exactos, los detalles precisos que aseguraban su supervivencia. Tenía que ser de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Tendría 3 pisos, una ventana superior para la luz y el aire, y una sola y gran puerta lateral. Además, debía ser recubierta por dentro y por fuera con brea, para hacerla completamente impermeable. El arca no era solo un proyecto de carpintería, era una obra diseñada desde el cielo, un símbolo de obediencia radical y una señal de salvación en medio de la destrucción. Imagina por un momento el peso de aquella misión. Construir un enorme barco en tierra seca, a kilómetros de cualquier océano, sin una sola nube de tormenta en el cielo que anunciara el peligro. Noé sabía que muchos lo llamarían loco. Sabía que se enfrentarían a burlas constantes. Sabía que su familia sería objeto de críticas, desprecio e incredulidad. Y aún así, sin dudarlo, obedeció. Día tras día, mes tras mes y año tras año, Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaron sin descanso. El sonido de sus martillos y sierras se convirtió en la banda sonora de su fe. La gente que pasaba por allí, al ver esa enorme estructura de madera levantándose en medio del campo, no podía contener la risa. Le gritaban: «Noé, ¿qué locura estás haciendo? ¿Un barco en el desierto? Jamás lloverá tanto. Has perdido completamente la razón». Se burlaban de su fe, de su obediencia, de su esperanza. Pero Noé continuaba. Cada golpe de martillo
era un acto de fe. Cada tablón que colocaba era una declaración de esperanza en la promesa de Dios. Pero muchos no lo saben. Noé no solo construyó el arca, también fue un predicador de justicia. Durante años, llamó a la gente al arrepentimiento. Les habló del juicio de Dios que se acercaba, les advirtió del diluvio y les ofreció la oportunidad de salvarse. Pero nadie quiso escuchar. El corazón del hombre estaba endurecido. Preferían la diversión del momento que el consejo divino. Querían el placer inmediato, no la rectitud eterna. La voz de Noé, que era la voz de la misericordia de Dios, se convirtió en un eco que el mundo decidió ignorar por completo. Entonces, cuando el tiempo de la gracia estaba por terminar, ocurrió lo increíble. Un día, mientras Noé y su familia trabajaban, vieron movimiento a lo lejos. Pequeños grupos de animales avanzaban hacia ellos. Luego más y más, a los animales se acercaban solos, en parejas, macho y hembra. Noé no los tuvo que llamar, ni los tuvo que cazar. Dios mismo los estaba guiando. Leones y ciervos caminaban juntos en paz. Aves de 1000 colores llenaban el cielo y se dirigían al arca. Reptiles, mamíferos, insectos, todos, de cada especie, obedeciendo la orden silenciosa de su creador. La gente de los alrededores quedó impactada. Ver a depredadores y presas caminar en armonía hacia esa extraña construcción de madera era un milagro innegable. ¿No era aquello suficiente prueba? Pero aún así, el orgullo y la incredulidad cegaron sus corazones. Nadie quiso entrar al arca. Cuando todos los animales estuvieron dentro, organizados en sus compartimentos, Dios habló por última vez antes del diluvio. Entra tú y toda tu casa en el arca. Noé reunió a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y a las esposas de estos. Pisaron la rampa, miraron por última vez aquel mundo que pronto desaparecería, y entraron. Y entonces ocurrió algo aún más impresionante y solemne. Dios mismo cerró la puerta desde afuera. La humanidad tuvo su última oportunidad de salvación, y la rechazó. La puerta se selló, separando para siempre a los que creyeron de los que se burlaron. Afuera, por un momento, un silencio profundo cubrió la tierra. En el viento se detuvo. Las nubes se oscurecieron hasta que el día se convirtió en noche. Y luego, una gota cayó, después otra. Y otra, el cielo, que había estado despejado por tanto tiempo, de repente, rugió. Las compuertas del firmamento se abrieron, las profundidades de la tierra estallaron, y fuentes de agua brotaron con una fuerza descomunal. La lluvia se convirtió en un torrente imparable. Los ríos se desbordaron, las montañas comenzaron a cubrirse, las ciudades fueron completamente sumergidas. El mundo que conocían, con toda su belleza y su maldad, desapareció bajo las aguas. Pero dentro del arca, Noé y su familia estaban seguros. Dios los guardaba. Por 40 días y 40 noches, el agua cayó sin descanso, pero el arca no se hundió. Flotaba, guiada por la mano invisible de Dios sobre el caos del mundo. Cuando la lluvia finalmente paró, el silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Un silencio que duró meses. La tierra se había convertido en un inmenso océano sin forma, sin vida visible. Noé, con paciencia y fe, esperó. Primero, envió un cuervo, que fue y vino sin encontrar un lugar donde posarse. Luego, envió una paloma, que regresó sin nada, pues todo estaba cubierto de agua. Esperó 7 días más y la volvió a enviar. Esta vez, la paloma regresó al atardecer y en su pico traía una rama fresca de olivo. La vida estaba brotando de nuevo. La esperanza renacía en sus corazones. Esperó otros 7 días, y al enviar la paloma por tercera vez, ésta ya no volvió. La tierra estaba lista para recibirlos. Finalmente, el arca reposó suavemente sobre los montes de Ararat. Noé abrió la gran puerta. La luz del sol inundó el interior, y el aire fresco de un mundo nuevo los recibió. Los animales salieron corriendo, volando y deslizándose, libres para repoblar la tierra. Una nueva creación estaba comenzando. Lo primero que hizo Noé fue levantar un altar para adorar y agradecer a Dios por su salvación. Y Dios, conmovido por su corazón agradecido,
respondió con un pacto eterno. Le dijo: «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir todo ser viviente, como he hecho». Y como señal sagrada de esa promesa, apareció en el cielo el arco iris, un puente de colores que une el cielo y la tierra, un recordatorio eterno de la misericordia, la protección y la fidelidad de Dios. La historia del Arca de Noé nos enseña que, aunque el mundo se llene de oscuridad y parezca que no hay esperanza, Dios siempre tiene un plan de salvación para quienes caminan con Él. Nos recuerda que la fe verdadera requiere obediencia, incluso cuando no entendemos, valentía para ser diferentes y paciencia para esperar en sus promesas. Y sobre todo, nos asegura que Dios jamás abandona a quienes confían en su palabra. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartirla. Hasta la próxima. Y que la bendición de Dios esté contigo, hoy y siempre. Amén.